Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Aquí nos encontramos en Colectivo Voces, en La Otra Opinión. Tengo el gusto y el placer de presentar a un gran amigo, una gente muy profesional, muy profesionista, un hombre que sabe de lo que habla, conoce el mapa electoral, conoce el sentir, porque sabe cómo medir las reacciones del votante, ¿no?, en base a tantos años de experiencia. Me refiero a mi amigo Agustín Bolaños Castillejos, quien ahora está aquí en esta noche. Agustín. Don señor Utrera. Un gusto y un placer, ¿eh? Muchas gracias a su auditorio y a su equipo. Un poquito de lo mucho que tiene él, no nos alcanza todo el currículum, pero él es licenciado en Economía por el Instituto Politécnico Nacional, es licenciado en Derecho por la UNAM, es director de consultoría Profi, fue consejero en el INE, consejero en el IEP y es consejero en el OPLE. Para que tenga usted idea de con quién estamos platicando, el tema que hoy vamos a tocar es un tema muy interesante como todo lo que tiene que ver con el próximo proceso electoral que está a punto de iniciar. Formalmente ya inició en el pasado 7 de septiembre, ¿no? Sí. En federal las precampañas están ya prácticamente muy cerca, el 23 de diciembre del federal. Entonces, este tema, ¿por qué es interesante? Porque de él vamos a escuchar los que nos pueda decir, orientar, para todos aquellos que le nace o desean o quieren, en cuanto a los candidatos independientes. Él sabe muy bien este tema. Comienzo primero por una pregunta, a lo mejor muy simple, pero muy profunda, que requiere un buen análisis. ¿Qué ventajas? O si yo deseo más bien ser candidato independiente, ¿qué es lo que necesito reunir para poder aspirar a ser un candidato independiente? Yo creo que esa es la pregunta clave. Para ser candidato independiente necesitas realmente, como persona, necesitas ser muy proclive a la derrota. Hay que decirlo claramente, pues no tengo otra manera de explicártelo, porque no podemos engañar a la ciudadanía, ¿no? Los candidatos independientes hoy por hoy en la República Mexicana han triunfado muy pocos. Han sido personas que ya han tenido una carrera, que ya han sido a lo mejor hasta influencers, ¿no? Como Kumamoto. Sí. Pero realmente no ha tenido la fortaleza con la que se construyó, ¿no? Los candidatos independientes, además, como esa capacidad humana que debe tener de ir a picar piedra, o sea, de saber que muy seguramente las condiciones le son adversas. Esa es una capacidad humana que debe tener el candidato. Y la otra es que se va a enfrentar a que no hay recursos. Estamos hablando que se destinaron 1.400.000 para candidatos a diputados local en Veracruz, y si hay 30 les van a tocar de cuánto, de a 10,000 pesos o de a 20,000 pesos. Entonces, aunque claro, hay un tope de campaña, a lo mejor de 300,000, de 400,000, de 1,400,000, los topes van variados, ¿no? Iniciativa privada, donaciones, aportación del propio candidato, pero hoy por hoy el OPLE te va a dar 50,000 pesos, ¿no? Entonces, vas a luchar. Un candidato independiente va a luchar porque desgraciadamente es un precepto nuevo, y el sistema democrático mexicano está basado en partidos políticos. Esa es la realidad. No quiere decir que una figura ya reconocida no pueda ser candidato independiente. Ellos llevan ventaja, ¿no? A una persona como yo, como cualquier persona a pie, pues le va a costar mucho trabajo. Esa es la realidad. Si piensan que es nada más me voy a meter y ya voy a hacer, no. Porque el primer proceso es hacer una asociación civil. Entonces, eso cuesta dinero. Una asociación civil hay que registrarla, y registrar esa asociación puede solicitar ser candidato, ¿no? Independiente a cualquiera de las 3 elecciones que vamos, que es diputado federal, diputado local y ayuntamientos, presidente municipal. Además que en 5 estados va a cambiar el gobernador, ¿no? Sí. Así es, maestro Utrera, y pues muchas gracias por el espacio y muchas gracias por la introducción, y
Y pues bueno, yo soy un demócrata que se inició en esto a los 18 años por convicción y estamos estudiosos, ¿no? De esta consultoría que tengo que se llama PROEFI, es Profesionales Electorales y Fiscalización, que la fiscalización es el coco de... Sí. Oh, ahí es otro precepto de los candidatos independientes, les dicen tal día, los términos en la materia electoral son términos a rajatabla. Y si les dicen tal día me tienes que presentar tu contabilidad y no la presentas, mañana ya no eres candidato. Así es de fácil. Así. Sesiona el OPLE y mañana ya no eres candidato. Y si el OPLE aún así te apoya, el INE te tumba. Porque la fiscalización no le pertenece al OPLE, le pertenece al INE. Por eso el OPLE pues no es tan autoritario de estarte presionando con la fiscalización, porque al final de cuentas el INE te llega por otro lado y te fiscaliza. Y aquí, por ejemplo, hablando de Coatzacoalcos, que su padrón electoral es bastante considerable. 300,000 en la federal. Entonces, imagínate tú en ese escenario y en la municipal, ¿cuántos eran? 240,000, no sé, algo más o menos. ¿Cuánto de esos necesita el candidato independiente para poder como tal registrarse como candidato independiente? ¿Qué porcentaje? Todos son 3, ya está homologado. Es el 3% del padrón electoral, ¿no? Si son 240,000. Quiero decirle, maestro, y su auditorio que el día 31 de agosto cortó el padrón hasta donde va a ser, hasta donde van a tomarse en cuenta para recabar el apoyo para ser candidato. Es decir, es recabar el apoyo para ser candidato, no ser candidato, no anda haciendo pre-campaña, anda recabando el apoyo para ser candidato. Entendemos a veces más la figura, Sí, ¿no? claro. Y luego algunos partidos impugnan a un candidato independiente porque le dicen, es que un militante del rojo votó y le dio su apoyo. No tiene nada que ver. Le dio su apoyo porque es una intención y lo quiere ver de candidato independiente. No quiere decir que vaya a ser, ¿no? Entonces, para la federal son casi 300,000 votantes. Entonces el 3% son 9,000 apoyos. Tendrías que meter realmente, eso que le quede claro a sus auditorios, mínimo 12,000 firmas. Sí, para que las que se vayan quitando por exactamente, duplicado, porque estuvo mal, porque cambió su credencial, que a lo mejor ni siquiera era el distrito, ¿no? Y para la municipal estaríamos hablando 6,000, 7,500, ¿no? Y para el distrito 29 a lo mejor 6,000, y para el distrito 30 Cuatza Rural como 7,000 también, porque es un poco más grande, más vasto, ¿no? El más pequeño en Coatzacoalcos de las cuatro posiciones que tenemos es el distrito 29. Ahora, ya me sigo de largo, ¿verdad? Sí, adelante. Estamos en la era millennial, en la era digital, y ahora, antes el OPLE era mediante unas cédulas, mediante unas hojas, ¿no? La gente firmaba, te daba su apoyo, y el INE verificaba el OCR, que es el número que viene atrás de la credencial del elector. Ahora el INE tiene una aplicación, que es un medio digital que te los dejan como dato, como candidato independiente, cuando te acepta tu candidatura, Sí. que ya tienes registrado tu asociación, y la gente firma, o escanea su credencial, firmas, etcétera, una serie de requisitos. No es fácil, ¿no? O sea, Sí, no es fácil porque el tema de la seguridad, en el sur y en todo el país es un tema drástico. Entonces, ¿cómo le voy a prestar mi credencial a un desconocido, claro, ¿no? Aparentemente, o aún sea conocido, los que van a andar recabando son el personal de apoyo, que supone que no se les paga, ¿no? Que es gente simpatizante del candidato. Y entonces eso ha llevado a que en el pasado 2018 hubo pocos candidatos independientes. Sí. Es decir, no es fácil. Entonces tenemos 9,000 para la federal, que es Coatzacoalcos, Izhuatlán, Moloacán y Guadalajara. Es el distrito 11. Y para la rural, cerca de 7,000. Y para la local 29, 6,000 y tantos. Y para la alcaldía, sí, casi 8,000. Entonces, fácil no es, ¿no? Es una labor además de 30 días. Dijo el INE que homologaba los tiempos y para Veracruz marca del 3 de diciembre al 22 de febrero. No dice exactamente qué días, pero dice que en esas fechas debe empezar y debe terminar, pero son 30 días. Entonces la federal probablemente sea del 20 y tantos de diciembre al 20 y tantos de enero, ¿no? La recabación de apoyo, 30 días, no te puedes pasar. Y las diputaciones posteriores y las alcaldías mucho después también, porque es por fases, ¿no? Sí. Entonces, ahí tenemos que el OPLE va a utilizar la capacidad de atracción del INE
y ahora el apoyo lo va a hacer el OPLE. Sí. El OPLE lo va a verificar para las candidaturas locales con la misma aplicación del INE. Ahora, escuche usted, auditorio, con todo respeto, esta parte que es importante, que no engañen, que no quieran sacarle una lana a aquel que quiera y aspire a ser candidato independiente diciéndole que ahorita ya pueden empezar los trabajos a recoger firmas porque eso no sirve. No, no es cierto. ¿Sí? Es un engaño. Por favor, es una vil mentira que nada más les van a sacar su lana, nada más los van a engañar. Les está diciendo el maestro que prácticamente en el momento va a haber una aplicación determinada digital de 30 días, donde ahí sí ya va a empezar a contabilizar, ¿no? La convocatoria para la federal sale después del día 15 de octubre. Ajá. Y para las locales va a salir noviembre, diputaciones, y diciembre, alcaldías. Okay. Así va a ser, ¿sí? ¿Está usted escuchando? Que no lo engañen, por favor. También tenemos registro de gente que conocemos, digo, omitimos los nombres para que no se vayan a sentir, pero de que en su registro, y eso pasó un caso en Mina, para la municipal recogieron el número que pidieron, aquí pasó también en Coaxa para una federal, recogieron las firmas con otro sistema un poquito no tan avanzado como Así este, es, no tan digital. las comprobaron, pero fíjense, era más una idea, comprobaron las 8,000 y nada más tuvieron en Coaxa 1,000 y tanto de votos. No piense usted, aquel candidato, no, esas que tú recogiste, 10, 12,000, voy a tener en la elección, es una total mentira, ¿eh? Porque una es la intención de verte y otros se van acomodando. Acuérdese usted que el voto es emocional, no es racional, ¿eh? Entonces, las emociones van variando, van cambiando y eso en determinado momento influye al momento de la votación. Sí, realmente los candidatos independientes en la primera federal, el que a más llegó fue a 3,000 en la federal. Y bueno, el candidato independiente en la alcaldía pasada, que fue don Esteban Valles, el ingeniero, sí tuvo un poco más, ¿no? Casi el doble, casi 6,000 me parece, o 5,000. Entonces, bueno, vaya, depende de lo que ya haya caminado y de que sean unas personas sistemáticas, metódicas, porque ahora ya va a ser todo con aplicación, todo digital. Y les repito, como estamos viviendo temas drásticos de la seguridad, quien te presta su credencial para que te la escaneen o para tomar los datos y además tengas que firmar digitalmente, ¿no? Yo decía que había un colchoncito además para todas las que te regresan. Hay partes muy importantes de este tema. Por ejemplo, un candidato a la federal solo puede su tope de campaña es de un poco menos de 1,5 millones de pesos. Imagínense un candidato independiente con 1,5 millones de pesos, cómo mueve su estructura el día de la elección, cómo abarca desde Coatzacoalcos, desde Barrillas, las Barrillas, la congregación, hasta Tonalá, Agua Dulce, ¿no? ¿Cuántos kilómetros son? Y cuánta gasolina se gasta en estar recorriendo, ¿no? Es complicado el escenario. Yo no quiero desanimar a nadie, pero la invitación fue a eso, ¿no? Explicar a la gente que no es tan fácil, ¿no? El sistema partidario en México, al final de cuentas ellos son los que hacen las leyes, claro, hacen el marco jurídico, y pues bueno, también están pidiendo ahí limitar a los candidatos independientes. Esa es la realidad. En la mesa electoral, a ver, sáqueme una duda, sí. ¿El representante del candidato independiente tiene voz y voto? Hasta que es candidato, mira, primero no tiene nada, o sea, empieza el consejo electoral y no se aparecen los independientes. Puede ir de oyente como cualquier persona porque las acciones son públicas. Después cuando ya está recabando la información, recabando los apoyos, puede ir de oyente, como dije, sin voz ni voto. Ya se le menciona como un invitado. Cuando ya lo hacen candidato, ya tiene voz. Acuérdense que los no tienen voto los representantes de partido. Si ya les quedó claro esta parte, maestro Gutierrez, quiero decirles que se cumplen una serie de requisitos. Además de los requisitos de ley, de saber leer y escribir, dedicarse a un modo honesto de vida, la geografía electoral es una competencia del INE, ¿no? Y la célula de la geografía electoral son las secciones, lo que conoce la gente como los seccionales, y aparece tu credencial de elector, ¿no? Entonces, la célula de la que se componen los distritos, las circunscripciones, los municipios, los estados, son secciones electorales. Y dice la ley, por ejemplo, que para las candidaturas independientes a diputado federal, que son las que nos ocupan en esta elección, la mitad de las secciones
deben de darte un 1%, o sea, de la mitad, o sea, si son, digamos, 10,000 secciones, 5,000 secciones, deben de darte obligatoriamente el 1% de sus electores. Es decir, es otra clave, ¿no? No puedes agarrar y decirte, pues me voy a ir a Olmeca y ya me voy a estacionar y allá hay 50,000 votantes. Digo, debe haber como 35,000 votantes en Olmeca, ¿no? Sí, en la zona de Olmeca, San Martín, Dunas, el dormitorio de Coatzacoalcos, ¿no? Donde vive la gente que hace grande Coatzacoalcos. Y me voy allá y pues voy a obtener todas las firmas. No, hay que caminar las secciones. Eso es muy importante. Bueno, no se vaya con la finta, porque hay que caminar Guadulce, hay que caminar Molocán, hay que caminar Ixhuatlán. Y con dinero de tu bolsa. Por eso es que platicaba yo con unos amigos la otra vez, dice, ¿sabes qué? Poniéndole el dedo a política, electoralmente hablando, a un candidato independiente con alguna situación de estrategia, lo acabas. Así es, sí, no, porque dices, no, pues yo tengo todo el dinero del mundo, pues soy empresario y me voy a gastar 10 millones. Si te gastas 10 millones, entonces ya de plano ya estás fuera. Ya, sí, ya te agarran con todo lo que te puedan comprobar. Y si dices, ¿no? oye, es que dices, fui 3 veces a Aguadulce y me gasté 50 pesos de gasolina, digo, no te puedes gastar 50 pesos de gasolina en ir a Aguadulce, ¿no? Porque el precio sabemos de cómo es. Claro, y los vehículos, las unidades que tiene registradas. Y mover a la gente. Claro, tienes cuánto, de quién. La reclamación de firma sale de tu bolsa o de tus amigos, pero con cierto límite. Y además, con comprobación semanal. Son 4 semanas que tienes que estar con tus fiscalistas entregando reportes al INE. ¿Por qué? Porque puede traer dinero, ya sabes, de dudosa procedencia. De dudosa ¿no? procedencia, por así decirlo. Así es, no es tan fácil. Entonces, para la Diputación Federal, perdón, se basa en secciones. Para la Diputación Local, se basa en municipios. Dice que 2% debe de ser por lo menos un 2% de cada municipio. Es decir, 2% de Aguadulce, del 2% del padrón de Aguadulce, de Ixhuatlán, Molocán, y a lo mejor el 4 de Cuatza para que ya hagas el 3% al final, ¿sí me explico? Sí. Entonces, y para las alcaldías, iguales por secciones. Para las alcaldías, la mitad de las secciones que comprenden Coatzacoalcos tienen que darte mínimo el 2% de su padrón. No es fácil. Ahorita seguimos, nos vamos a un corte comercial rapidito regresamos, viene la parte más sabrosa, ¿no? De esto. Muchas gracias. Porque tu voz es lo más importante. Revista Voces. Entérate de lo más trascendente de la vida social y política del sur de Veracruz. Disponible en Nachital, Minatitlán y Coatzacoalcos. Síguenos en Facebook en Revista Voces Veracruz. Revista Voces. ¡Sorpresa de Andrés! Soy su amigo Cines Permachoco y me encuentro en Servifácil. ¡Ja! Hay un montón, Tú puedes visitar la que tú quieras, chavo. No te dejes robar. Aquí sí te dan los litros de gasolina completo. Si te hacen la prueba del superlitro, con una pipeta te la llenan de gasolina, chavo. Y tú puedes ver que te dan los litros completos. No te roban, no te quedes sin gasolina. ¡Visítanos, diablo! ¡Ayú! Nos enfocamos en fortalecer marcas mediante ideas y estrategias innovadoras y creativas. Estamos comprometidos día a día con nuestros clientes. Somos un medio de comunicación amantes de la tecnología y de nuevos métodos de expresión. Te ofrecemos los espacios necesarios para que tu público pueda saber de ti. Revista, Colectivo Voces, Vida, Sociedad y Política. De circulación regional y distribución gratuita en restaurantes, cafeterías, hoteles, estéticas, consultorios, hospitales, plazas comerciales, oficinas públicas, estatales y federales en los municipios de
Coatzacoalcos, Minatitlán, Nanchital, Moloacán, Ixcuatlán, Cozoleacaque, Aguadulce y Acayucan. Radio. Menciona tu negocio en el programa Colectivo Voces de 10 a 11 de la mañana, todos los sábados en 98.5 de FM Radio Fórmula. Llegamos a más de 40 ciudades del sur de Veracruz. Transmisión en vivo en Facebook Live. Spot durante cortes comerciales. Redes sociales. Publicaciones diarias en todas nuestras plataformas. Haz de tu negocio un trending topic. Porque tu voz es lo más importante. Revista Voces. Entérate de lo más trascendente de la vida social y política del sur de Veracruz. Disponible en Nanchital, Minatitlán y Coatzacoalcos. Síguenos en Facebook en Revista Voces Veracruz. Revista Voces. ¡Sorpresa de Andrés! Soy su amigo Cines Permachoco y me encuentro en Servifácil. Ya estamos de regreso con ustedes. Queremos invitarlos. Si tienen alguna duda, por favor, escríbanos. Les vamos a contestar la que tengan. Tenemos mucho aquí que aprenderle al maestro Bolaños, ¿no? Ustedes han escuchado mucho de lo que tiene que ver. No es tan fácil ser candidato independiente. Por ejemplo, hablabas de Kumoto, ¿no? Kumamoto ya hizo un partido en Jalisco, ¿no? Ya le aprobaron, hizo un partido, él se ve como independiente, ganó, se apuntó para la senaduría, perdió y ya formó un partido. Imagínense a qué llegó él al ver que es una situación de independientes, y lo ha dicho bien el maestro Bolaños, que a fin de cuentas los partidos son los que dan todo el marco legal y no van a entregarse de pechito, desde luego, con todas las trabas que tiene que ver. A ver, el otro tema es la pandemia. ¿Cómo nos vamos a adaptar? ¿Cómo nos vamos a adaptar a la pandemia para recabar? Maestro, a ver, nos da el tiempo. La gente ve 7, 8 meses. Cualquier consultor te dice, para poder lanzar un candidato nuevo necesitas 2 años. Eso dicen. Nuevo. Nos da tiempo, por ejemplo, ahorita en la efervescencia, que ya salió Pedro, que casi nadie conoce, en un mapa electoral de 240,000 electores de Coatzacoalcos, lanzar una nueva, con esta pandemia que tú dijiste, ¿nos da tiempo? Ese es el tema. Todavía, recordemos que Veracruz reformó su materia electoral, ¿no? Está el hombre adecuando reglamentos, manuales, etcétera, ¿no? La materia federal, por la pandemia, diario se revoluciona, diario evoluciona también y diario está creando lineamientos. Ahorita estamos hablando de una app, maestro Utrera y su auditorio, pero probablemente, ¿qué tal que ahora va a ser una transmisión en vivo? Que la gente dé su manifestación de apoyo desde su casa, desde su teléfono. Podría ser, por una Face App, ¿no? Algo así, podría ser. ¿Por qué? Porque ¿cómo recabas en plena pandemia apoyo ciudadano? Digo, lo vamos a hacer en diciembre, enero, o tal vez febrero, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos? Es complicado. ProEFI se dedica a eso, ¿no? Es meter gol, pero pues yo me dedico a eso. Podemos, claro que pueden preguntar o pueden encontrarme en Facebook como Tino Bolaños, porque así me conoce toda la gente. Y claro que los ayudamos a ser candidatos independientes, ¿no? Por supuesto que el objetivo se cumple, porque sabemos cómo hacerlo, pero hay que adaptarse a la nueva modalidad que nos plantea esta pandemia que ha azotado no solo Veracruz y Coatzacoalcos, sino el mundo entero, ¿no? Que es lamentable. Recordemos que la elección de Hidalgo se recorrió también, sí, o sea, Hidalgo podría ser recorrido, entonces pues no es tan sencillo. Yo creo que para cerrar las candidaturas independientes, más bien toca hacer uso del sistema partidario. Nos quedamos en lo federal, hoy por hoy, con 8 partidos. Con 7 que estaban, ¿no? Y uno más que es el PES, que se incorpora como nuevo partido, porque ahora ya no es Encuentro Social, sino es Encuentro Solidario, pero sigue siendo PES, y que siguen siendo los mismos personajes los que lo administran, ¿no? Estos 8 partidos nos los vamos a encontrar seguramente, o más bien nos los vamos a encontrar sin lugar a dudas hasta enero del 2025, hasta después de la elección presidencial. Ya no va a haber más partidos. Yo creo que 2021, mi precepto personal, maestro Utrera, es 2021 no es elección para los independientes. 2024 podría ser la opción para los independientes,
puede haber candidatos a la presidencia independientes, pero ahorita, hoy, por la pandemia, por la inseguridad, por la falta de recursos, creo que no es el momento de los independientes. Y lo digo como consultor, lo digo como asesor y también lo digo como ciudadano. Yo mismo he tenido intenciones de ser candidato independiente y creo que no es el momento. Ahorita estamos luchando además como ciudadanos contra gente novata en la administración, ¿no? En la administración pública en todos los niveles, y necesitamos unirnos para... Creo que los ciudadanos libres más bien deberían de acercarse a un instituto político. Eso es lo que creo. Las caras nuevas deberían de acercarse a un instituto político. Ya ves que el comentario muy común que se da ahorita en Radio Bemba, algunos, es que la gente está harta de los partidos, es que la gente quiere ver rostros nuevos. Sí, eso lo escuchamos, pero también por eso la pregunta que te hacía, para que el auditorio que nos distingue con escucharnos y vernos, pudiera entender, pudiera comprender, pudiera en dado momento ver que no es tan fácil, o sea, que mañana sacamos un candidato independiente, sino que ver toda la serie de requisitos que hay que llenar primero. Aparte del requisito de firmas, la parte económica, lo estrangulado que están para recibir el apoyo, todo lo que tiene que ver con una campaña para permear en ese electorado, Así es. Que es muy difícil. Es que la recabación de apoyo ciudadano es la precampaña, ya no hace más precampaña, y los partidos políticos sí. Sí. Entonces, su precampaña es recabar el apoyo, esa es su precampaña, y de ahí pasan una fase de letargo hasta los 30 días. Por ejemplo, la federal son 60 días, la local 30 y probablemente la municipal sean solo 28 días. Sí. Entonces nos vamos desde diciembre, enero hasta vernos amigos hasta mayo, ¿no? Entonces ese candidato tiene impedido hacer campaña todo ese tiempo, ¿no? ¿Escuchó usted bien nada más esa laguna de tiempo que hay? Mínimo 4 meses. 4 meses, porque si inventan una fórmula y lo registran, lo recortan, y a lo mejor ya ni lleguen a registrarse porque en el camino te dan... Bueno, hay también cosas buenas. El INE sí les da un buen dinero. El INE prácticamente, en términos reales, les da el tope de campaña, 1,5 millones de pesos. Que es por lo que ¿Al federal? Al federal. No al municipal. No al municipal ni al diputado local. Los 50,000, 20,000 pesos es mucho, ¿no? Yo creo entonces que en lo que usted dice, que algunos amigos salieron de candidatos a la federal y dieron 6,000, 7,000 firmas y salieron con 1,500, 1,800 votos, ¿no? Pero con 1,5 millones de pesos pues para sus gastos de campaña, ¿no? Entonces esa es la cuestión. Yo quisiera ver, aquí hay Dayani Valderas, una dama, dice: qué falta de profesionalismo en borrar comentarios y eso que están hablando de democracia. Yo te quisiera pedir, Dayana, si eres tan amable, Valderas, que nos hicieran, yo no he borrado ninguno, aquí tengo al maestro cerca. Yo no tengo Por acceso. favor, si eres tan amable de hacernos la pregunta, nosotros con gusto te contestamos, aquí estoy yo presente, aquí tengo el celular y con mucho gusto te respondemos. Aquí no tapamos nada de nadie, aquí no hay doble discurso, estamos hablando en un sentido estrictamente jurídico, no es una situación populachera, es estrictamente jurídico. ¿Para qué? Para que todos aquellos que deseen, quieran y los estén ahí empujando, ¡órale, que a ti te conoce! Sí, o sea, miren, yo viví experiencias con gente, y voy a decir el nombre, me acuerdo muy bien de una campaña ya era diputado local, mi amigo Robinson Muscanga, hicimos ya como diputado local y con un camino transitado, fuimos a una colonia a hacer un Día del Niño, que era por el Pozo 14, de Mina. Bueno, los dueños del predio no conocían a Robinson, y no es una zona donde estés muy adelesgado del casco urbano, él se sorprendió. O sea, de verdad, no crean que toda la gente los conoce, es muy difícil. De los pocos hombres que yo reconozco que lo conocía todo el país, se llama Andrés Manuel López Obrador, por toda la serie de trabajos que estuvo haciendo durante muchos años, 18 años caminando, perdiendo y siguiendo caminando, pero no encuentro otra persona, es más, de otra figura de ese nivel, pero imagínense qué tiempo nada más anduvo. Entonces, dense una idea,
en un mapa electoral de 240,000 votos o electores en Coatzacoalcos, ¿cuánto tiempo tienen? No para 240,000, que te conozcan. El 3%. Sí, nada más el 3%. Ahora, Para que tenga su voto, ¿no? imagínate la gente su apoyo. que te lo dé digital. ¿Qué va a hacer con una gente que te acerque si te aprecia y tiene un programa de gobierno? No te va a firmar. Porque va a decir, claro, con miedo. Me van a descubrir. Tiene razón, maestro, tiene razón. Me van a descubrir que estoy, aunque sea mentira que no le quiten el programa, porque vamos a regresar al viejo lema, Por favor, voten por quien quieran y agarren lo que les den. Olvídense, ustedes reciban todo lo que les dé cualquier partido, pero voten por quien el corazón y la mente les diga, ¿no? Maestro, vamos a un punto importante que tiene que ver mucho con lo que algunos hacemos un ejercicio, vemos reuniones, se han manejado mucho a nivel México, a nivel Veracruz, hemos visto acompañados al dirigente del PAN, con el PRI, con el PRD, son señales políticas, la política también es de señales. ¿Qué opinas tú y también en los tiempos de esta situación de las coaliciones? Bueno, mire, auditorio y maestro Lutera, Proefi, consultores, más que consultores y asesores, damos soluciones, ¿no? Y además, pues podemos dar consejos en base a la experiencia de 15 años. Yo creo que es momento de las coaliciones, no se llaman alianzas, tenemos que sacarnos del vocabulario alianzas. Son frentes o coaliciones, y los frentes son ideológicos, entonces no se concretan, no se concretan como tal. Los frentes es lo que conocemos como alianza o coalición de facto, y las coaliciones, que es lo tangible, lo que vamos a tener. Tenemos 2 meses nada más para registrarlos, del 1 de noviembre y se cierra el 2 de enero. El que quedó, quedó, y el que no quedó, no quedó. ¿Por qué están Federal y todo? A ver, fecha, ¿me repites la fecha, por favor? Del 1 de noviembre al 2 de enero. 1 de noviembre al 2 de enero. Si no se firmó nada, porque no es de lengua, perdón, se firma. Y si no hay nada firmado, no hay nada, No, bueno, hay una intención. Porque Sí. obviamente que después hay un estira y afloje, ¿no? Y el OPLE y el INE te van corrigiendo, aquí no va completo. Pero no, ya hay algo presentado. Claro, esa es la fecha límite para presentar la intención. Y después ya viene aprobado, ¿no? No sé, todo enero les aprueban la coalición. Y las coaliciones tal vez con género para cada distrito y qué partido va preponderante en cada uno. Es decir, se está tramando o se está planeando una coalición PRI, PAN y PRD. Entonces, los candidatos van a salir, es decir, este candidato salió PAN, esta candidata salió PRD, esta candidata salió PRI. Entonces, eso ya va registrado en la coalición. Ese es el estira y afloje. Yo creo que la intención la tienen, por ejemplo, estos 3 partidos, nada más se están poniendo de acuerdo en ese tema. Y los otros que me dicen que también van en coalición, o que se escucha y se lee, porque sacan sus comunicados los comités ejecutivos nacionales, pues el Partido Morena, y el Partido Verde, y el Partido PT. Pues bueno, la ideología es diferente en las 2 coaliciones que van ponderando, pero al final de cuentas nada les impide, ¿no? La Constitución les permite coaligarse, la Constitución, la Carta Magna, el Pacto Federal les favorece. Y el partido que queda satélite o deambulando, pues es el partido Movimiento Naranja. Y ahora el partido Encuentro Solidario, o el PES, ¿no? Como lo conocemos. Sí. Por ahí dicen, no, es que el PES se suma a la coalición del partido oficial, que es Morena. No se puede sumar porque los partidos nuevos no se pueden coaligar en la primera elección. No lo pueden hacer. Entonces, el partido PES tiene que salir con sus propios candidatos y candidatas. Hay una aquí, hay lo que menciona aquí, quien te manda saludos, Gilberto Guizar. Ya. Dice, el éxito de esta elección será un voto razonado, no visceral. A ver, ayuda a que se refuerce, porque los consultores te dicen el 90% es voto emocional. Pero la gente votó en las emociones por don Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente. La situación que trae los gobiernos donde está Morena, dígase caso Coatzacoalcos, dígase caso Minatitlán, dígase el gobierno del estado, hasta ahí le paramos.
esa situación ayuda a que la gente ya piensa que es necesario superar esa situación del voto emocional y pasar ya al voto razonado. Hay municipios, por ejemplo, localidades que no eran políticamente activas. ¿Y por qué se han activado desde principios de este año? ¿Por qué se han activado? Por las malas actuaciones de los gobiernos actuales. Llámese de todos los colores, pero hay que decirlo, hay un partido oficial que tiene la federación, el estado y, por ejemplo, en Coatzacoalcos la alcaldía, ¿no? Sí. Y ya van para 3 años y no se ha visto, los que habitamos aquí tenemos negocios, pues no se ha visto avance. Entonces, esto exacerba y acelera el que la gente ya quiera un relleno. Es una realidad estudiada por todos los que nos dedicamos a esto. La pandemia nos ha detenido, nos ha letargado la vida a todos. O sea, eso lo tenemos súper claro, que nos ha letargado la vida a todos. Pero, señores, hay que dejarlo bien claro hoy en su mesa y a su auditorio, la elección ya empezó. La elección ya empezó el 7 de septiembre. Y otra cosa que dejar claro es que el que manda las elecciones, desgraciadamente, no es el organismo público local electoral veracruzano. El que mandata es el INE. Y lo mandata por el artículo 41 constitucional. Entonces, el responsable al final de cuentas de todo es el INE. Y bueno, las malas administraciones públicas que estamos viviendo en muchos lugares, sobre todo en los lugares, en los municipios grandes, ¿no? Jalapa, ¿no? Minatitlán, Coatzacoalcos, nos llevan a que la gente ya quiere el relevo, quiere el cambio, y yo creo que la gente va a salir a votar. Recordaba, maestro, que antes de Andrés Manuel, que es un fenómeno político, sí, no llegábamos al 50% de la votación. Es decir, me preguntan chicos y chicas y señores y damas que capacito, me dicen, ¿por qué es mayoría relativa? Porque es relativamente que ganas, ¿no? O sea, realmente, por ejemplo, Víctor Carranza ganó con 45,000 votos, pero de un electorado de ¿cuánto? Sí. De 250,000. Entonces, sí ganó, fue el que más votos tuvo, pero en total hubo 100,000 votos, es decir, votó la mitad de la gente. Entonces, por eso es mayoría relativa, ¿no? Porque relativamente ganó. Si nos fuéramos como es Estados Unidos, que hasta que saques arriba del 50% ganas, es decir, la segunda vuelta, en México no sucedería, ¿no? Es más, con lo que ganó el propio presidente López Obrador solo, no haces el 50 más 1, ante un escenario de 88,900 millones de votos, saca 90 millones, saca Andrés Manuel más de 30 millones, pero fijándote saca un 30%, así es. O sea, no es una mayoría relativa, y por eso llega, ¿no? Si no tendríamos que vernos, si hubiera la legislación, nos hubiera seguido a la segunda vuelta. La materia electoral es de cifras, es de números, es de datos duros, y hay que decirlo. Hacen una consulta que dicen que es ciudadana, perdón que a lo mejor cambie un poco de tema, pero es poderse exponenciar esta situación. Hacen una consulta que aparentemente es ciudadana, y luego sí dicen que sí es de Morena, y usan las bases de Morena, y usan las bases del partido oficial, y bueno, al final de cuentas todos sabemos que la gente de Morena y los empleados gubernamentales se apoyaron en esta consulta, que está bien, es su derecho como ciudadanos, porque uno nunca pierde su capacidad de ciudadano mexicano. Pero saca, por ejemplo, el secretario de Jóvenes Estatales, que no está clara su participación, que trabajó aquí en el ayuntamiento, de secretario particular, ahora regresa según a Morena, y saca una gráfica bien interesante, que lo hubiéramos expuesto, pero se las vamos a subir más adelante si se la envío y me hace favor. Dice que Veracruz recaba firmas para solicitar la consulta en contra de los expresidentes, recaba más de 300,000. Sí, después no sé qué estado, y después la Ciudad de México recaba 200 y tantos mil, y después Oaxaca otros 200,000, y presumen a Veracruz. Malamente hacen eso porque se están viendo débiles, porque la Ciudad de México, ¿cuántos habitantes tiene? 20 millones, sí, no sé, 15 millones, 10 millones, para 200,000 morenistas. Sí, no. El Estado de México no figura arriba de 200,000 firmas. El Estado de México, que tiene 25 millones de habitantes, que tienes 8 millones, es decir que 300,000. Veracruz sigue siendo su granero de votos, porque tuvieron dice que casi 400,000, pero a lo que voy entonces es que van a perder la Ciudad de México, las alcaldías. Ahí son alcaldías, aquí son ayuntamientos. Sí. Allá sí son alcaldes, van a perder la Ciudad de México, la va a recuperar, por ejemplo, el PRD, no sé qué era el que ponderaba antes, de donde viene Andrés Manuel. Así es. ¿Van a perder el Estado de México nuevamente ante el PRI o cómo es la situación? Es lo que yo me pregunto. Y ahí está claro, ellos solitos. Yo creo que el presidente, que es un animal político y además pues es nuestro señor presidente, yo creo que se midió y dijo que va a apretar algunas tuercas ahí con sus compañeros, porque las firmas
No sé si las completaron o no, porque ya no han dicho nada. No, es más, el señor presidente dice un día antes que teníamos 800,000 firmas, ¿no? Un día antes, y de mágicamente al otro día cambia a 2,700,000, ¿no? O sea, situaciones que ellos mismos no se ponen de acuerdo. El señor presidente, tú lo dices muy bien con ese análisis, imagínate aquí las 300,000 y tantos que sacaron en Veracruz en un universo de 8 millones de habitantes, pero bueno. No, el señor presidente sacó 2 millones de votos en el 2018 sí, y obtuvieron 375. No, pero te digo, en el escenario electoral. Un 25%, ¿no? Ahora, aparte de esa situación, imagínate tú que el presidente ya tenía en la mesa meter algo que también es de controversia, el realizar una consulta que a fin de cuentas por los mismos, no filtraciones, porque fue pública la situación de dar conocimiento cómo iba a presentar el ponente, el magistrado, para que se declarara inconstitucional la consulta popular, que en términos reales, ¿tú qué opinas de esa situación como abogado que eres? Pues es una situación jurídica, ¿por qué no sigue consultar para hacer su trabajo? Alejandro Gertz Manero no ha dicho esta boca es mía, ¿no? Perdón, no es Manero, Alejandro Gertz. Es una persona que yo admiro mucho, pero creo que está dejando mucho que desear en su papel de fiscal general de la República, porque usted recordará aquella vez que empezaron a hacer manifestaciones Juan de las Pitas, ¿no? Sí. Y cerraban la Ciudad de México, y llegaba Alejandro Gertz, se bajaba de un helicóptero y les decía, les doy 5 minutos para que se retiren y después hablamos. O sea, era un hombre entrón, era un hombre que necesitaba, y además era un hombre que venía del PAN, ¿no? Hay que decirlo. Y que lo contrató precisamente Andrés Manuel ya en su primer periodo como secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Y cuando cerraban, ¿no? Los acapulqueños, los guerrerenses, llegaban y se imponía. ¿Por qué no abierto las investigaciones si tienen pruebas? Si tienen algo que comprobarle, ¿por qué nos quieren consultar, no? Al contrario, yo creo que estarían omitiendo, ¿no?, sus funciones, y también es un delito. Desde tu óptica como profesional de la política y con una consultoría, ¿sí nos dices cómo te pueden encontrar, el nombre de tu consultoría? Sí, claro que sí. Mi consultoría se llama PROEFI, Profesionales Electorales y Fiscalización. Ya tenemos 5 años trabajando, elecciones, candidatos independientes. Hemos conseguido candidatas y candidatos independientes, sobre todo candidatas. Me gusta trabajar con las mujeres, me declaro feminista y pues la verdad nuestro apoyo, nuestra consultoría, nuestra asesoría es económica, ¿no? ¿Cuál es tu visión? ¿Por qué, si es que debe darse una coalición entre partidos, entre el PRI, PAN, PRD, ¿por qué? ¿Es necesaria? Es necesaria. Me han consultado personajes de partidos políticos de todos colores. Tengo amigos en todos los colores, porque la política es de buscar el bien común, así la veo yo, ¿no? Al final de cuentas la materia electoral es política, no podemos decir, yo soy político. Es necesaria, me preguntan, ¿cómo ve usted? ¿Cómo ves tú? Sí, pues yo la veo necesaria, la veo necesaria, y es momento de ser flexibles todos y buscar gobiernos ciudadanos, es decir, hay que decirlo así, hablar claro a la ciudadanía. Si el rojo va a poner su ficha roja en la cabeza, que es la alcaldía, la presidencia municipal, en la ficha amarilla debería poner la sindicatura mujer, y pues todos llevan su planilla, ¿no? Pero por ejemplo en Coatzacoalcos, maestro, hay 4 puestos: diputado federal, o diputada federal, 2 diputados locales y un ayuntamiento completo, que además los partidos en la coalición llevan sus planillas de regidores. Todos deben de buscar el voto, porque el fin de un instituto político, llámese partido político, es promover el voto. Claro. El voto para ellos, ¿no? Y de los órganos electorales, pues para todos, el voto universal. Entonces, si hay 4, pues yo creo que hay para todos, ¿no? Morena a lo mejor se queda con el ayuntamiento, el PT se queda con la Diputación Federal, y el Verde se queda con una diputación rural, por ejemplo, o Diputación 29, Coatzacoalcos urbano. Hay que recordar a la ciudadanía, maestro, que la alcaldía tiene más casillas y es más grande que la Diputación Urbana Distrito 29. Sí. Hay que recordarlo porque luego hay diferencias, que Coatzacoalcos tiene 2 diputados locales. Tú, como los partidos a través de la historia reciente normalmente hacen coaliciones parciales, yo pocas veo totales. ¿Cuál, desde tu punto de vista, debía ser la más adecuada? ¿Seguir haciendo parciales así o hacerlas totales? Yo le voy a decir una palabra a su auditorio clave. Los partidos deben de ser flexibles. Hoy por hoy deben de ser flexibles.
Es que mi candidato es más bueno y si no, me llevo mis muñecas o mis canicas. No, señores, los partidos tienen que ser flexibles. Si el partido oficial lo está haciendo porque se le están vendiendo caro, por ejemplo, el Partido Verde, también los otros partidos tienen que ser flexibles, tienen que ser adaptables. Esa debe ser la palabra clave, adaptables. Pasa un hecho que declaró el dirigente nacional, por ejemplo, Puente, que dijo que el Verde no va en alianza con Morena en la bueno, ya acaba de decir que sí, que Querétaro, Guanajuato me parece y Veracruz sí van, parciales. Las coaliciones, hay que decirlo por último, aprovechando el tiempo, es total, parcial o especial. ¿Cuál es la diferencia de cada uno? Bueno, la total pues es total, vamos a todas las federales y a todas las federales. Las parciales vamos a un 50% de las federales, que serían 150 de 300. Y las especiales, es decir, vamos a ir todas las federales, mitad de las locales y 70 de las 212 municipales. Esa es una especial. En el escenario ya de votos, ¿tú no ves como una situación que ha afectado esas parciales, que el electorado se confunde? Sí, se confunde, claro, se confunde porque luego te dan, y ¿saben qué termina? En votos nulos. Esa es la situación. Si un candidato independiente, ya siendo candidato independiente, declina y la gente sigue votando por él porque las vueltas ya se imprimieron, es candidato voto nulo. En Coatzacoalcos, en la elección municipal pasada, tuvimos 3.500 votos nulos, que no se sabe por qué, porque la gente no se decidía entre rojo y guinda, y al final de cuentas era un voto nulo porque estaba mal aplicado el voto ahí, mal cruzado. Entonces, yo creo que tienen que dejar bien claras sus coaliciones, y las coaliciones especiales complican el escenario, como dice usted, lo complican, ¿no? Porque, por ejemplo, dices, en una elección hubo que el Partido Nueva Alianza, que está desaparecido, en Cozoleteque sí iban, en las diputaciones y en las locales no, y afectaron al de la municipal, porque al final de cuentas era voto nulo, ¿no? Déjame leer algunos de aquí. René Valdés Martínez, lo está viendo, te saluda. Carmina Morales, excelente programa, te felicita. José gracias, Martínez, muy buen tema el de hoy. Muchas gracias, José. Lita Darián, excelente programa, te felicita. Me sigue, muchas gracias. Lita Darián, yo ya compartí. Diana Valdera, le dijimos, no hemos recibido su pregunta, aquí está Rosaura Rueda, muy bien. Tino Bolaños. Muchas gracias, Rosaura. Lorena Costa, un fuerte saludo. Tenemos más, pero se nos va al tiempo y queremos aprovechar. Les agradezco, la verdad, mucho a las personas que me siguen y que quieren aprender un poco de... La democracia es algo muy bonita. Yo quiero decirles que empecé a los 18 años en esto y me dio la tolerancia, un valor humano que es la tolerancia. En el terreno también real, ¿qué crees que complique o qué complica para los partidos viniendo de un escenario pasado donde el PRI, por ejemplo, pierde muchas presidencias municipales? El que gana más es la fórmula PAN-PRD. Así es. ¿Qué complicaría en dado momento las alianzas? Porque yo quiero pensar a veces que el PAN va a defender las posiciones que tiene ganado, aunque atrás haga como historia que la ganó el PRI. ¿Qué recomendarías en ese escenario? Porque si de darse alguna coalición, ese va a ser a lo mejor uno de los problemas. Pues yo creo que tiene que haber voluntad. Indiscutiblemente, donde gobierna el PRD va a poner el candidato del PRD, donde gobierna el PRI tiene que poner los candidatos del PRI, ¿no? Es innegable que nuestros conocidos y amigos, que a veces no hemos, bueno, yo en lo personal no he estado del mismo lado, a veces sí, a veces no, cuando eran panistas, llegaron, recuerdo que primero fueron panistas y ahora priistas. Los Vázquez parecen que además han hecho un buen trabajo, o sea, es innegable, ¿no? Ni modo que iba a llegar el PAN y les va a decir, no, pues es que ahí ellos van a ganar. ¿Y para qué decirlo? Pues ahí no tiene nadie nada, por ejemplo, que hacer, hay que decirlo claro. A ver, hay que tener voluntad. ¿Qué opinas tú de que cada vez es más recurrente que la votación actual va a contar más el candidato que el partido? Así es, la votación, hoy por hoy va a contar la simpatía y la capacidad que tenga el candidato o la candidata, ¿no? Porque
Vamos a tener 212 candidatas, hay que decirlo, 106 candidatas. De cada partido, de cada coalición, vamos a tener 106 candidatas. Hablamos de equidad de género. De equidad de género. Que también no nada más tiene que ser una dama, sino que tiene en algunos casos cumplir cuota estatutaria, por ejemplo, en el caso del PRI, tiene el 30% para los jóvenes. Así es, y Morena también lo tiene, pero no lo ha cumplido. Sí, pero digo... Lo que es el marco jurídico nos dice 212 municipios, 106 son mujeres. Pero ahora para aquí en ese tema de cumplir la cuota partidaria estatutariamente, porque esos estatutos están registrados ante el órgano electoral. Así es, están. O sea, si no te cumple con esa cuota... Alguien del partido se debería quejar, pero no se queja. No sé, pero aquí vámonos al hecho que pudiera darse. Puede cualquier aspirante en el registro Sí, que claro. vea que no se agarrar y puede llegar hasta votar esa... Sí, claro, la queja le va a dar, si se queja y se amparan los estatutos, claro, pero digo, ¿quién quiere dañar a su propio instituto político, no? Cuando la lucha... Pero acuérdate que aparte por dentro hay gente que te puede meter precisamente para poder tumbar o El dañar. proceso de selección interna de los partidos va a terminar hasta marzo. El proceso de selección interna probablemente se extienda hasta abril en algunos casos, que es diferente a precampañas y que es diferente a todo lo que se conoce. Por eso luego van a tu casa y te dicen, es que estaban reunidos ahí los del verde. Estaban reunidos porque es su proceso interno. Claro. Nadie se puede ir a meter, nadie se puede inmiscuir en la vida de un partido político. Están en su derecho, se pueden reunir. Lo que no pueden hacer es promover el voto, ¿no? Ya escuchó usted, o sea, muy claro, ¿no? Muy claro lo que es una cosa, lo que es otra cosa, cómo están y de qué manera se hacen las propias coaliciones. El término correcto, coaliciones, no son alianzas. Habló de coaliciones, habló de frente, donde sí, a ver, puede haber inclusive, y hay algunos frentes que se fueron para gobernar. Sí, ¿Sí? frentes ideológicos. A ver, yo he escuchado algunas preguntas que te dicen, ¿por qué es que en la coalición se pasó en el proceso pasado, donde el Morena hizo coalición con el PAS, que son ideologías totalmente diferentes? Y ahorita señalan algunos que se pretende hacer una coalición entre el propio PRI y el propio PAN, cuando dicen uno es de derecha. No, es que yo he leído, ¿qué pasa con la ideología? Yo he leído, maestro, que, por ejemplo, el PRD tuvo que modificar sus estatutos para poderse coaligar con el PRI. Hay que decirlo claro. O Ya sea, los- porque hay ya voluntad. Ya hicieron ese proceso, acaban de renovar su dirigencia y acaban de registrar esa situación. Y a lo mejor no es un tema relevante para la Pero prensa. a ver, eso es interesante, porque acuérdate que fue el tema recurrente muchas veces de que decía el PRD. O sea, yo no quiero hacer alianza, pero voy a hacer alianza con el PRI hasta que yo ya no quite. O sea, ya ese candado ya se... Ese candado ya se abrió, hay que decirlo. Ya el Está PRD en proceso judicial, o sea, en su proceso jurídico adecuado, pero el PRD tuvo la voluntad y lo aprobaron hace un mes más o menos, cuando tomó protesta a Zambrano como líder nacional. ¿Por qué la prensa no lo...? Porque Pues porque a lo mejor no es un tema relevante, ¿no? Pero claro que Digo, sí es nos relevante, ocupa- ¿no? es relevante, pero nos ocupa a lo mejor ahorita el tema de la pandemia. Pero sí, el PRD dijo que aprobó la modificación de sus estatutos. El mismo día que toma protesta Zambrano, que lo eligen, hacen otra asamblea bis y promueven esta situación. Ya escuchó usted, querido auditorio, algo que no se había mencionado, porque bien lo dice el maestro Bolaños, a lo mejor no es de interés nacional, estatal o local, pero ya nos dice que cuando eligen a Zambrano hacen una propia asamblea nacional y ahí quitan el candado que prohibía jurídicamente que el PRD hiciera alianza con el PRI. Fíjense que yo leo y dicen, es que es antinatura. Yo soy apartidista, pero pues, estamos hablando claro, ¿no? Claro. Y la gente dice, es que es antinatural el PAN con el PRI. Amigos, el verde salió con Morena, ¿no? O sea, Claro. Lo que pasa es que el partido oficial es como un embudo, quiere ellos así, y los de abajo sí están mal. Ah, no, es que nosotros es por la lucha del país, se justifican todas. Bueno, también nosotros estamos en un país libre. La gracia de ser mexicano es que puedes transitar y puedes asociarte libremente, ¿o no es así? Es una garantía constitucional asociarte libremente, ¿no? Maestro, se convirtió esto, ya tiene un buen rato, más que una situación ideológica, en una lucha del poder por el poder.
Yo soy economista de carrera y la gente me dice, cuando recorro algunas zonas rurales que me gusta mucho, y me dice, es que yo no pago impuestos. Venimos de una ideología, como decía la Poniatowska, que ni siquiera es mexicana, pero es grande, donde los indígenas mexicanos dicen, ¿quién es? Nadie, ¿no? Cuando recibió su premio Príncipe de Asturias, porque los mexicanos de abajo se sienten nada. Entonces, en ese sentido de que los mexicanos tenemos arraigado el que no valemos, viene de ahí que no queramos competir, que no queramos discernir, que nos apoquemos, nos achiquemos. Pero al final de cuentas todos somos mexicanos y me dice esa gente, es que yo no pago impuestos. Señora, ¿qué comió hoy? No, pues les di leche y galletas de animalitos. Señora, la leche causa IVA, usted pagó impuestos. Entonces, señores, esa inmensa masa de impuestos que pagamos todos los días pagamos impuestos, todos los días los niños pagan impuestos, no es la lucha por el poder, es la lucha por administrar ese recurso. Recordemos que el IVA es del que produce la leche, el que la empaca, el que la distribuye, el que la vende y hasta que llega a Chedraui y la compras. ¿Cuántos IVAs hay ahí? Sí, ¿Un 100%? Sí, cierto. Y entonces esa masa enorme de miles de millones de pesos, ¿a dónde van? ¿Quién las administra? El gobierno. A los propios empresarios ya quieren ser candidatos a políticos. ¿Por qué? Pues porque tienen que administrar donde hay, y el de donde hay es el IVA, ¿no? Yo no creo que sea la lucha por el poder, yo creo que es la lucha por el dinero. Una gente, una persona, un empresario que tenga mucha lana y dice, hace rato comentaste algo de ello, y dice, bueno, tengo la lana para entrarle y me voy de candidato independiente. Pues lo sabido, ¿no? Los 10 de Orizaba, modificaron Orizaba, qué precioso está Orizaba. Sí, ¿Y quién lo puede negar? Es más, él acaba de tener una reunión allá, el presidente del PRI, precisamente en Orizaba, donde le tomó protesta al dirigente municipal, y ahí estaba el anterior presidente, que bueno, hay que decirlo con palabras, puso al actual, ¿no? Claro, y sí, que está trabajando muy, sí, ya el otro ganó la elección bien. Es más, el señor dijo que ahí volverían a refrendar el triunfo. Yo creo que no se lo discuto. Yo invito a los empresarios a que participen en la vida activa, los empresarios que aman a Coatzacoalcos. Aquí ya tuvimos a Rogelio Lemarroy, ¿no? Una Así vez, es. y lo hizo bien. Quiero recordarle a la ciudadanía, por último, si me permites, Adelante. ¿deberíamos de tener o no deberíamos de tener el malecón hasta Ciudad Olmeca? Sí. Y no lo tenemos. Y ejercieron más dinero que la administración roja pasada. Yo quiero recordarles que cada presidente se ha caracterizado por una magna obra. A lo mejor el anterior, el ingeniero Caballero, hizo ese bulevar. Es que la gente que vivimos en el centro no vemos lo que viven las personas que viven en Olmeca, pero Así es. era una cosa espantosa volar a Olmeca. Y ahorita llegas a Olmeca, no, volando, porque tienes ese bulevar. Ahí dijeron, vamos a terminar el malecón o solucionamos el tema del acceso a Ciudad Olmeca, porque los camiones no se iban a ir por el malecón, ¿no? Se tenían que ir por el bulevar. Es una magna obra. ¿Qué va a dejar el actual presidente? El parque Miguel Hidalgo, que no termina y además es dinero de Pemex. No hay una magna obra. Bueno, el presidente, lo que debo de resaltar mucho, que es un excelente bailador de la iguana. Señores, Muchas gracias. un agradecimiento. Quiero que por favor nos ayudes proporcionando tus datos de tu consultoría y el teléfono y el correo que te puedan, por favor. Mi correo es Tino Bolanos JR. Yo me pongo JR porque mi papá es senior y yo soy el junior, no porque sea junior, ¿no? De dinero. tinobolanosjr@gmail.com. Y pues mis redes sociales, ahí están, mi página Tino Bolaños, y siempre contesto, tarde pero contesto. Les agradecemos mucho por permitir que entremos a sus hogares o a su trabajo donde nos dieron, y lo volveremos a tener porque esto, como él dijo, el 7 inició y vienen muchas cosas interesantes, y lo que queremos compartir es con usted que sepa la realidad jurídica. Otra es el escenario político, pero la realidad jurídica de verdad que te da otro panorama muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, a cuidarse, Dios los bendiga. Gracias. Gracias, mi querido maestro. Gracias.